Hola a todos, mi nombre es Melissa Erazo, economista de la Universidad de los Andes, estudiante de la maestría en Políticas Públicas y cofundadora de la Fundación CFRC. Para iniciar me gustaría responder la pregunta: ¿conoces alguna experiencia de economías alternativas en Latinoamérica que se complementen con prácticas de los canales cortos de comercialización? Y para esta pregunta me gustaría contarles un poco sobre el trabajo que hemos desarrollado desde la Fundación. Y es que durante el año de la pandemia lanzamos nuestro centro de pensamiento CFRC, y dentro de este centro de pensamiento desarrollamos un especial sobre economías alternativas y buen vivir, en el cual colaboramos con la Fundación Tres Colibrís. Dentro de este especial de economías alternativas hablamos de los circuitos cortos de comercialización y la agroecología, en especial sobre los nuevos esquemas de comercialización dada la pandemia. En Bogotá y la región se ha desarrollado una nueva iniciativa que parte del Comité de Integración Regional SALSA, que existe desde el 2011, pero desarrollaron durante la pandemia una nueva iniciativa que se llama Comamos Sano, una plataforma virtual que busca dar solvencia a los mercados campesinos dada la coyuntura. A través de esta plataforma y de la iniciativa SALSA en general, se fortalecen los circuitos cortos de comercialización, de manera que se presenta baja o nula intermediación en los procesos de comercialización, dada la cercanía geográfica de los campesinos con los nuevos consumidores de sus productos. Y por último, pues cabe resaltar que esta iniciativa se basa en procesos de agricultura campesina, familiar y comunitaria que buscan mejorar el bienestar y construir el buen vivir de las comunidades campesinas. En segunda medida, con respecto a la pregunta ¿qué rol cumplen los canales cortos de comercialización en la consolidación de modelos alternativos económicos?, considero que los canales cortos de comercialización son claves en la consolidación de modelos alternativos económicos. ¿Esto por qué? Porque muchos de los modelos económicos tradicionales, o en general todos los modelos tradicionales económicos, se basan en la generación de valor, en el aumento de valor a lo producido. Entonces, por ejemplo, en una comercialización tradicional donde existen múltiples intermediarios o transformadores de los productos del campo, se genera o se adiciona valor con el transporte del mismo, la compra del mismo, el empaque o distintas actividades que buscan adicionar valor más allá del valor del producto mismo. Por ejemplo, si yo compro una manzana en Carulla o en cualquier supermercado, esta manzana ha pasado por un proceso que no incluye circuitos cortos de comercialización, sino por el contrario, tiene procesos de comercialización extensos con varios intermediarios. Estas manzanas pueden venir de otros países, por lo cual requieren un transporte adicional, pero además requieren permisos, pero además requieren cierto empaque, pero además requieren transporte desde la plataforma de carga hacia las bodegas y de las bodegas al supermercado, por lo cual el campesino o cultivador de estas manzanas va a percibir un porcentaje mucho más pequeño del valor pagado por el comprador final. Con los circuitos cortos de comercialización nos acercamos mucho más a prácticas como el buen vivir, donde yo busco contribuir a la comunidad más allá del beneficio individual. Entonces, al eliminar estos intermediarios nos podemos acercar a otras prácticas alternativas. Entonces considero puntualmente que los circuitos cortos de comercialización nos están acercando a las prácticas alternativas en términos económicos. En tercera medida, hablando de las prácticas que pueden aportar la economía del cuidado a los canales cortos de comercialización, hablar de economía del cuidado resulta bastante complejo, y también en un contexto como la producción agropecuaria, por ejemplo. Al hablar de economía del cuidado y cruzarla pues con el entendimiento de los circuitos cortos de comercialización, nos encontramos varias cosas. Primero, que la mujer es directamente responsable de la crianza de los hijos y por tanto de la crianza de la mano de obra, pero esta labor no es reconocida. Y a su vez, en el otro extremo de los circuitos cortos de comercialización, la mujer es la responsable de la crianza básica en la mayoría de los casos de los hijos.
Entonces, si hablamos de circuitos cortos de comercialización donde se reconoce el trabajo de la mujer y donde se reconoce el trabajo de la economía del cuidado como componente esencial para incentivar el trabajo de los circuitos cortos de comercialización, pero también para fortalecer el desarrollo de quienes hacen parte de estos circuitos, se pueden fortalecer en una gran escala el desarrollo de economías alternativas. Entonces, si hablamos de el reconocimiento y la valoración no solamente económica, aunque la valoración económica es muy importante, de la economía del cuidado y del rol de la mujer dentro de la economía del cuidado, se pueden desarrollar y fortalecer directamente los circuitos cortos de comercialización. En términos de qué prácticas puede aportar la economía social y solidaria a los canales cortos de comercialización, creo que en este caso la relación es completamente directa. Volviendo al ejemplo inicial del Comité Salsa que les mencionaba, esta es una iniciativa que nace de iniciativas sociales solidarias, donde las comunidades empiezan a trabajar en conjunto para poder desarrollar iniciativas que les beneficien y que resultan en circuitos cortos de comercialización. Si nosotros empezamos a hablar de la economía social solidaria, en donde ya dejo de percibir como un primer incentivo la generación de capital y se convierte en un primer incentivo la generación de capital social y de el apoyo y la ayuda a otros, se empiezan a presentar iniciativas que incluyen menos intermediarios, donde el comprador ya empieza a ser mucho más consciente de el beneficio que le puede generar al productor del bien, de manera que se generen muchos más canales cortos de comercialización, donde se generan cadenas de consumo más sostenibles y donde se generan también a su vez una realimentación de esta economía social solidaria. Entonces, no son tanto las prácticas particulares de la economía social solidaria las que le contribuyen a los canales cortos de comercialización, sino bien son las mismas prácticas de los canales cortos que contribuyen y realimentan las prácticas de la economía social solidaria, y a su vez la economía social solidaria contribuye a que se desarrollen más canales cortos de comercialización. Y por último, ¿qué articulaciones y conexiones entre actores considera clave para la consolidación de modelos de economías alternativas? ¿Cuál sería el rol de la política pública y cuál el rol de la sociedad civil? Lo complejo de las economías alternativas es que se basan en instituciones distintas a las instituciones en las que se basa la economía tradicional. Cuando nosotros hablamos de prácticas económicas tradicionales, se piensa en, por ejemplo, el Banco Central, se piensa en la política pública desde exclusivamente el sector público y desde las instituciones tradicionales, pues burocráticas, donde existe un orden de quién puede llegar a tomar las decisiones y donde además existe un interés de generar más y más capital. Entonces, pensar en nuevas articulaciones y conexiones implicaría primero, en mi opinión, reducir la burocracia, disminuir la verticalidad de las instituciones que tenemos en este momento y disminuir la verticalidad en la percepción de poder que se tiene en nuestra cultura. Entonces, dejar de pensar que se tiene que mirar hacia arriba y que solamente ciertas personas en altos cargos pueden tomar decisiones, y saber que todos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, podemos empezar a impactar los cambios que se van generando. Entonces, el rol de la sociedad civil puntualmente viene siendo el de actuar, el de tomar acción, el de tomar las decisiones sin volverse los responsables únicos de la forma en la que se están haciendo las cosas. Varias conexiones que sí existen en este momento que nuestro país y las instituciones han puesto a disposición de los ciudadanos es la revisión y los comentarios de distintos planes de acción. Entonces, en el momento en el que empezamos a hablar, por ejemplo, de una reforma
laboral rural o empezamos a hablar de una reforma al CISBEN o un plan nacional de desarrollo y todos estos documentos base que utiliza el gobierno para tomar decisiones ya empiezan a incluir a la ciudadanía a la hora de hacer comentarios y propuestas. Entonces, creería que el tema es un aprovechamiento mayor de las conexiones existentes, una reducción de la burocracia que se presenta en nuestra cultura, no exclusivamente en el sector público o privado, y, y un rol más activo y participativo de la sociedad civil, donde la sociedad civil no es la responsable del cambio, pero puede ser parte y debe ser parte del cambio que está buscando.